Chile es hoy día la primera causa de muerte por patología, por enfermedad, desplazando al infarto agudo del miocardio. Se producen más o menos 9.000 a 10.000 muertos al año, lo que el 10% de todos los muertos que hay en Chile, el 10% son por enfermedades cerebrovasculares, y es la primera causa de discapacidad en nuestro país. Los infartos se producen en cualquier parte del cuerpo y los infartos cerebrales son los ataques cerebrovasculares más frecuentes. Los infartos cerebrales se producen cuando se tapa una arteria, se tapa la arteria, no llega sangre a ese lugar, y estos son por coágulos que vienen en la sangre, o trombos que se forman en una arteria que está dañada, o una embolía que viaja desde el corazón hacia el cerebro tapando una arteria. ¿Cuánto se demora el cerebro en infartarse? Más o menos 6 horas. Desde que se tapa una arteria hasta que ya en general no podemos rescatar ese cerebro, no pasan más de 6 horas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Vemos que pueden haber enfermedades en el mismo corazón, especialmente en una zona que se llama aurícula izquierda, que se dilata y puede producir una arritmia que se llama fibrilación auricular, en que el corazón no late, no se contrae, sino que late así y se forman coágulos adentro que viajan hacia el cerebro en este 20% de cantidad de sangre que va hacia el cerebro y tapan las arterias allá arriba, produciendo un infarto por una embolía cardíaca. Esa es la causa más frecuente de infarto en personas de mayor edad. También puede ser que existan placas de colesterol en arterias dañadas como la aorta o la carótida, que la tapan, y por lo tanto se forman coágulos que tapan esas arterias o que también pueden viajar hacia arriba. Y esto en general se produce en personas que tienen factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, el colesterol alto. A las personas que fuman se les produce esto con mucha frecuencia. Y finalmente se pueden producir infartos porque se tapan arterias chiquititas que están dentro del cerebro, que se dañan en su pared por la hipertensión o la diabetes. La causa más frecuente o el factor de riesgo más frecuente en las hemorragias y los derrames son la hipertensión arterial. Otros son el uso de anticoagulantes y el alcoholismo. ¿A quiénes afecta la enfermedad cerebrovascular? Bueno, afecta a todas las edades. Y de ahí va aumentando la frecuencia y se duplica la probabilidad de un ataque cerebrovascular cada 10 años, simplemente por edad. Los hombres tenemos más ataques cerebrovasculares que las mujeres, en frecuencia, pero los de las mujeres son más graves. Los síntomas y la gravedad dependen del lugar donde está la arteria dañada y del tamaño de la arteria. Y en este caso es claro que mientras más grande, peor. Depende del área del cerebro, entonces, que deje de funcionar, cuáles son los síntomas que vamos a ver. Y por eso nosotros decimos que para sospechar un infarto cerebral o un ataque cerebrovascular, vemos síntomas neurológicos focales, es decir, una función neurológica que deja bruscamente de estar presente. Visión, lenguaje, movimiento, etc. Y es muy probable que si yo ahora estoy hablando con ustedes y de repente no puedo hablar más, eso sí sea un ataque cerebrovascular. Es un síntoma neurológico que se produce así, súbito, repentino, brusco, en un minuto. Podríamos decir que en general los infartos cerebrales no duelen, a diferencia del corazón. Ahora, como veíamos que el cerebro tenía estas funciones distribuidas y a cada lado, habitualmente entonces los ataques cerebrovasculares se manifiestan a un lado del cuerpo. O si hay una lesión en el cerebelo puede haber un mareo brusco y desequilibrio. Desequilibrio que no es que las cosas me dan vuelta, es que el cuerpo se me cae. Algunos dolores de cabeza son manifestación de ataques cerebrovasculares. ¿Cuáles? Un dolor de cabeza inhabitual, es decir, el que es jaquecoso, por ejemplo, y que tiene un ataque cerebrovascular por un derrame, tiene un dolor completamente distinto a sus jaquecas habituales. O una persona que tiene un dolor de cabeza muy súbito y muy severo, como un palo en la cabeza.
Eso es habitualmente un aneurisma que se rompió. Y muchas veces se acompaña de náuseas, vómito y pérdida de conciencia. Por último, ¿qué es un AIT o CIT o TIA? Van a escuchar en inglés esa palabra. Es un aviso. Esto es un ataque isquémico transitorio o crisis isquémica transitoria. Y son síntomas como los que conversamos, pero que después de algunos minutos disminuyen y desaparecen. Como la angina, en el caso del infarto al corazón. Este es un aviso. Ahí un coágulo pasó y el cuerpo lo rompió, o era muy chiquitito y no fue suficiente entonces para producir un infarto. Pero es un aviso, porque la probabilidad de que sí se produzca un infarto en esas personas es muy grande los próximos 2 días. ¿Qué hay que hacer si uno sospecha un ataque cerebrovascular con lo anterior? Hay que acudir rápidamente a urgencia. No tenemos más que 6 horas para actuar, y mientras antes, mejor. Hay un gran mito respecto a que no se pueden tratar. Una vez que se producen no hay nada que hacer. Sí se pueden tratar. Se pueden tratar, como decíamos, en las UTACs, en estas unidades especializadas, que disminuyen la muerte y disminuyen la discapacidad producida por un ataque cerebrovascular. Se pueden tratar con trombolisis, es decir, rompiendo los coágulos si uno llega a tiempo y le podemos romper el coágulo. Podemos tratarlos en el neurointensivo, disminuyendo el sangramiento que produce una hemorragia, un derrame. Podemos tratarlos por dentro con neuroradiología intervencional, poniendo coils y clips en el caso de los aneurismas, y stents para los pacientes que tienen algunas patologías intracraneales como los aneurismas de nuevo. Y en algunos casos se pueden hacer tratamientos neuroquirúrgicos con infartos grandes y otros ataques cerebrovasculares complicados. Sí se pueden tratar y los tratamientos sí disminuyen la probabilidad de muerte y discapacidad por esta enfermedad. ¿Se pueden prevenir? Sí se pueden prevenir. Y podríamos decir casi el 90% de los ataques cerebrovasculares se pueden prevenir. Es mucho. ¿Y cómo los podemos prevenir? Hay algunos factores muy importantes que son conductuales. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, alcoholismo o exceso de alcohol y dieta inadecuada son factores de riesgo que, modificados, cambian nuestro riesgo de ataques cerebrovasculares. El fumar aumenta al doble el riesgo de sufrir un ataque cerebrovascular. Y se puede atribuir, dado que mucha gente fuma, el 15 al 20% de todos los ataques cerebrovasculares al tabaquismo. El riesgo es mayor en mujeres que fuman. El riesgo del cigarrillo es peor en jóvenes respecto al ataque cerebrovascular. Y es mayor a mayor dosis. La guatita. 28% de todos los ataques cerebrovasculares se puede atribuir a la obesidad, a esta obesidad centrípeta, que es la obesidad que se produce en la grasa abdominal, que refleja la grasa que hay en las arterias. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que bajar de peso. El ejercicio lo que hace en general es bajarles la presión. El efecto del ejercicio sobre las enfermedades cerebrovasculares es mucho más por el lado de bajarles la presión que por el lado de bajar la grasa o bajar de peso. La dieta para bajar el riesgo de ataque cerebrovascular tiene que ser baja en sal, baja en grasas saturadas, que son las grasas de los animales, y baja en calorías. ¿Qué hay que evitar? El azúcar, la grasa, la sal, las carnes rojas, las frituras y los lácteos con grasa. Hay que preferir entonces la dieta mediterránea. Tiene verduras, legumbres, fruta, carnes blancas y aceite de oliva.